México y Estados Unidos, las autoridades mexicanas han ejecutado el arresto de 914 individuos. Especificaron que han confiscado 896 armas de fuego, junto con 784 vehículos. Respiren profundo, raza. Lo que escucharán hoy aquí directo de mi voz, Omar García Harfuch, no es un chisme de vecindad ni un comentario de cafetería. Es la verdad sin adornos, la realidad cruda que sacude los pilares de la seguridad en Michoacán y que tiene un nombre esencial: Uruapan. Y sí, está vinculado con la dolorosa, la brutal, la vil muerte del valiente Carlos Manzo. Vean, comprendo que el sufrimiento por la pérdida de un mexicano ejemplar como Manzo, el empresario, el dirigente social, el que nunca se doblegó, sigue calando profundo. Nos lastima a todos, nos lastima a la ciudadanía y nos lastima a quienes vestimos este uniforme y juramos defenderlos. Aunque en ocasiones, como en esta situación, el destino nos traicione y la crueldad se nos adelante. Pero atención, de ese sufrimiento, de esa furia contenida, surgió una orden directa, una instrucción sin vacilaciones: destruir la infraestructura financiera y operativa de quienes se atrevieron a atacar a un hombre así. Y les comento algo. Banda, mi equipo no anduvo con rodeos. En los días que siguieron a ese cobarde crimen donde la bajeza de algunos pretendió acallar una voz, nosotros no guardamos duelo en silencio. Activamos el modo cacería sin tregua. Sé que varios de ustedes se cuestionan: ¿qué motiva al secretario de Seguridad a hablar de esto con tanta claridad? ¿Por qué no lo mantiene en secreto? Porque ustedes tienen derecho a saberlo. Porque la única manera de enfrentar la desinformación y el terror que difunden estos delincuentes es con la verdad y la acción firme. Y la acción que se desencadenó en Uruapan, mis respetos, es algo que no se había visto en años. Fue un golpe preciso de esos que lastiman hasta el centro de la delincuencia organizada. Esto no es show, no son disparos vacíos, es estrategia, es inteligencia, es el trabajo arduo de miles de hombres y mujeres que ponen en riesgo su vida por México. Y aquí viene el primer dato que quiero que graben bien. La clave de toda investigación de alto impacto no son únicamente las armas. Es el dinero, la logística, el cómo operan, dónde pernoctan, qué consumen. Es desmantelar esa red que construyen con la corrupción y el miedo. La muerte de Carlos Manzo fue un detonador que nos permitió justificar y acelerar operaciones de inteligencia que ya estaban desarrollándose a fuego lento. No es que estuviéramos inactivos antes, por supuesto que no, pero este acontecimiento, por su gravedad y por quién era la víctima, nos dio el impulso, el fundamento legal y moral, si así lo quieren entender, para ir con todo y sin contemplaciones contra la estructura de liderazgo y el soporte económico de este grupo. Reflexionen sobre esto un momento y aquí va mi primer llamado a la participación. ¿Consideran ustedes que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, con todo su poder y su amor por la patria, están realizando un trabajo efectivo contra el crimen organizado? Díganmelo en los comentarios. Su opinión es fundamental porque al final trabajamos para ustedes. Si son de los que respetan a nuestras Fuerzas Armadas, denle un like a este video y suscríbanse de inmediato, porque aquí conmigo tendrán la información que otros ocultan. Necesito que esta verdad se propague en cada rincón de la nación. Retomando el tema, ¿qué hallamos? Un decomiso masivo. No hablo de una pequeña dosis de droga o un par de rifles deteriorados. Hablamos de arsenales, de almacenes completos que funcionaban como centros de distribución. Y más relevante, hablamos de centros de lavado de dinero, operando abiertamente, camuflados como negocios legítimos. La instrucción fue clara: sigan el rastro del dinero, sigan la ruta del efectivo, porque es ahí donde más sufren. Un criminal sin recursos es un criminal sin capacidad de operar, sin capacidad de comprar lealtades, sin capacidad de amenazar y de continuar manchando de sangre nuestras calles. El operativo, que se manejó con la discreción de una sombra, involucró elementos de élite, gente que no se distrae, que sabe su objetivo, que respeta los derechos humanos, pero que no duda al someter a quien quebranta la ley. Y el primer gran impacto, que es lo que les traigo hoy en primicia, se dio con una serie de cateos simultáneos en la periferia de Uruapan,
No solo en casas de seguridad, que esas son rutina, sino en lo que ellos consideraban su fortaleza, unos depósitos industriales y un par de ranchos aparentemente pacíficos. El resultado inicial, la confiscación de un verdadero arsenal de guerra. Y cuando digo arsenal, me refiero a armamento de alto calibre, de ese que usa el crimen para enfrentarse al Estado, no para asaltar una tiendita. Fusiles Barrett calibre .50, de esos que perforan blindajes, lanzagranadas que se usaron para atacar vehículos oficiales y miles, escuchen bien, miles de cartuchos utilizables. Esto nos confirma una vez más la capacidad de fuego de estos grupos y la necesidad de que el Estado mexicano nunca baje la vigilancia. Jamás. Pero el verdadero golpe, la noticia que quiero que resuene, no fue el armamento, fue el dinero, el efectivo encontrado en estos sitios. Cifras que marean, fajos y fajos de billetes, tanto pesos mexicanos como dólares americanos, que nos muestran el nivel de las operaciones que se manejaban desde Uruapan y sus alrededores. Estos no son narcotraficantes menores. Son operadores financieros de primer nivel que utilizaban la plaza para movilizar su capital de manera estratégica. Y lo que más nos sorprendió fue la sofisticación. Encontraron máquinas contadoras de billetes de última generación, documentación que detalla transferencias internacionales, y aquí viene lo grave: listas de pagos a una red de vigilantes y presuntamente algunos funcionarios que ya estamos investigando. Y un consejo para todos los jóvenes que me ven, y esto es muy importante: nunca se dejen seducir por el dinero fácil. Detrás de esos fajos, de esos lujos pasajeros, hay solo dolor, sangre y prisión. El verdadero poder y la tranquilidad se consiguen con el trabajo honesto, que no les vendan ilusiones, que la vida criminal solo tiene un destino y no es bueno. En las siguientes partes les voy a detallar minuciosamente qué tipo de armamento se decomisó, el monto aproximado del dinero que logramos recuperar para el pueblo y, lo más importante, cómo este golpe afectó directamente la cadena de mando de los responsables del asesinato de Manso. El reloj de la justicia ya está corriendo, y el león de la seguridad, créanme, ya rugió en Uruapan. No se vayan porque lo que viene es todavía más contundente. Bienvenidos de vuelta a la verdad. Les prometí datos duros, y aquí no nos andamos con vueltas. En la parte 1 les hablé del rugido, del catalizador que fue la muerte de Carlos Manso en Uruapan. Ahora vamos a entrarle al meollo, a ese decomiso masivo que logramos concretar gracias a la presión y el coraje de nuestra gente. Pero antes de sumergirnos en las armas y los billetes, déjenme hacerles una pregunta que es vital para la seguridad de este país. ¿Consideran ustedes que la corrupción interna es el principal obstáculo para que el gobierno gane la batalla al crimen? Respóndanme abajo en los comentarios, y si creen que esta información es la que necesitan escuchar, compartan este video con todos sus contactos. Necesitamos viralizar la verdad. Miren, como secretario de Seguridad, mi visión es muy clara. No solo se trata de detener a los sicarios en la calle, que es importante, claro que sí, se trata de desmantelar la estructura financiera, de cortarle el oxígeno económico a estos grupos. El crimen organizado es una empresa del mal, y como toda empresa necesita capital para operar, para comprar armas, para pagar nóminas y, lo más triste, para corromper. Y es ahí, en el desfalco, donde les dimos el golpe más certero. Tras el homicidio de Manso, el operativo que se desplegó en Uruapan no se centró únicamente en la reacción inmediata al crimen. Fue una acción que aprovechó el desconcierto y la euforia de los perpetradores. Ellos creyeron que al silenciar a Manso, el mensaje de terror iba a permear y nosotros nos replegaríamos. ¡Qué equivocados estaban! Lo que hicimos fue acelerar las líneas de investigación que ya teníamos abiertas sobre sus centros de operación financiera y sus rutas de abastecimiento de armamento. Hablemos de dinero, de la sangre que corre por las venas de esta mafia. En los cateos simultáneos que les mencioné, logramos incautar una cantidad obscena de efectivo. Para ser precisos y manejando cifras preliminares, sujetas a la contabilidad final, estamos hablando de un monto que supera los $3,000,000 en efectivo, y una cantidad aún mayor en pesos mexicanos, que en conjunto rebasan los 50 millones de pesos directamente asegurados en las bodegas.
Imagínense el volumen. Eran pacas y pacas escondidas en caletas subterráneas, selladas al vacío, listas para ser movilizadas o para financiar la siguiente ola de violencia. Y aquí viene un dato de inteligencia crucial que deben saber. Estas bodegas no solo guardaban el dinero, funcionaban como verdaderos bancos clandestinos. Encontramos no solo el efectivo, sino sofisticados equipos de comunicación encriptada, computadoras con software especializado para transacciones de criptomonedas y, lo que es más alarmante, una cantidad significativa de documentación contable y financiera que detalla movimientos a través de empresas fachada, inmobiliarias y, lo que es el colmo del cinismo, a través de organizaciones de caridad o negocios de exportación de productos agrícolas típicos de la zona. Se disfrazan de gente de bien para lavar su dinero. Es un insulto a los verdaderos empresarios que, como Manso, trabajan con honestidad. El golpe financiero es, sin duda, la médula de este decomiso. Al quitarles este capital, les quitamos la capacidad de reclutamiento, les quitamos la posibilidad de comprar los vehículos blindados que utilizan, y lo más importante, les limitamos el acceso a armamento de alta potencia. Y ya que hablamos de armamento, que no se me quede pendiente. Lo que encontramos en la sección de armas fue un arsenal de película, de ese que no debería estar en manos de nadie que no sea el ejército. Lo más impactante fue el hallazgo de 6 fusiles Barrett calibre .50. Para el que no lo sepa, el Barrett no es un rifle de asalto cualquiera. Es un arma antimaterial diseñada para detener vehículos, perforar blindajes ligeros e incluso derribar helicópteros. El hecho de que este grupo tuviera 6 de estas bestias nos habla de la amenaza real que representan para nuestras fuerzas de seguridad. Esto no es un juego de niños, es una declaración de guerra al Estado. Además de los Barrett, aseguramos más de 30 fusiles de asalto AK-47 y AR-15, todos con modificaciones ilegales para aumentar su cadencia de fuego, y una docena de granadas de fragmentación. Y el conteo de municiones, agárrense, más de 100.000 cartuchos útiles de diversos calibres, lo suficiente para sostener un enfrentamiento de varios días. Todo este material fue inmediatamente puesto a disposición de las autoridades federales para su análisis y sobre todo para rastrear su origen, porque no crean que nos quedamos solo con el decomiso. Estamos investigando la ruta de contrabando que permitió que estas armas llegaran a Uruapan. Y aquí va otro consejo de seguridad, algo que toda la gente honesta de Uruapan y de Michoacán debe saber. La seguridad comienza en la denuncia. Si ven un movimiento inusual, un vehículo de lujo en una zona que no corresponde, o personas que tienen una vida desproporcionada a sus ingresos aparentes, denuncien. La inteligencia ciudadana es un arma más poderosa que cualquier Barrett calibre .50. No tengan miedo, utilicen las líneas anónimas. Nosotros protegemos su identidad y su colaboración es el eslabón perdido que a veces necesitamos. Este decomiso masivo, insisto, no es un evento aislado. Es la respuesta directa al desafío que supuso el ataque a Manso. Es demostrarle a la delincuencia que tocar a un ciudadano ejemplar tiene consecuencias directas y devastadoras para su bolsillo y su capacidad operativa. No vamos a permitir que el miedo se apodere de Michoacán. Estamos aquí para desmantelar pieza por pieza su imperio de terror. En la siguiente parte vamos a adentrarnos en la documentación comprometedora que encontramos en esos bancos negros. Les voy a hablar de las listas de nombres, de las rutas de trasiego de droga y, lo más delicado, de las posibles conexiones políticas que estamos investigando. El rompecabezas se está armando y créanme, las piezas apuntan a gente que juró servir a la patria. No se vayan, porque la transparencia en la investigación es mi promesa. Y por cierto, ¿creen que haya políticos involucrados en el caso Manso? Si lo creen, pongan un ¡Viva México! En los comentarios. Volvemos al ruedo, gente. Si pensaban que el decomiso de los 50 millones de pesos y los Barrett calibre .50 era lo más escalofriante, agárrense fuerte, porque lo que encontramos en la documentación incautada en Uruapan es el verdadero veneno que ha estado carcomiendo a Michoacán desde adentro.
Esto es más delicado, más turbio, y me obliga a ser extra cauteloso. Pero mi compromiso con ustedes, con la verdad, es inquebrantable. En las partes anteriores, les hablé de la reacción inmediata tras la muerte de Carlos Manso, un golpe devastador a su músculo financiero y su capacidad de fuego. Ahora, la inteligencia está trabajando a marchas forzadas con la información que encontramos en esos bancos negros de la delincuencia. Y aquí les va el dato clave. En uno de los cateos, en una de las caletas, no solo había dinero en efectivo, había evidencia. Había papeles comprometedores que los criminales intentaron destruir, pero que el profesionalismo de nuestra gente logró rescatar antes de que fueran ceniza. Encontramos restos de documentos quemados, sí, pero también libretas de contabilidad cifrada y lo más revelador, discos duros que contenían archivos con información delicada. Estos archivos, una vez recuperados y desencriptados por nuestros especialistas, nos revelaron lo que era un secreto a voces. Una red de corrupción política y administrativa operando como un paraguas de impunidad para esta célula criminal en la región de Uruapan y sus alrededores. Miren, yo sé que el tema de la corrupción es algo que les duele a todos ustedes y con justa razón, es la traición más grande que un funcionario público puede cometer contra su gente. La información que estamos analizando contiene lo que parecen ser listas de pagos periódicos, no pagos a sicarios, sino pagos a funcionarios públicos de distintos niveles. Hablamos de gente con cargos en áreas estratégicas, aduanas para facilitar el tráfico de precursores químicos, seguridad pública municipal para obtener protección y avisos de operativos, y lo más preocupante, en la administración local y en el área de licencias y permisos, facilitando la operación de sus empresas fachada, las que usan para lavar el dinero que les aseguramos. Y aquí les comparto una reflexión que es un consejo para todos los que vivimos en México. El crimen organizado no puede prosperar sin la complicidad del poder. Si logramos erradicar la corrupción en los puestos de gobierno, el cáncer de la delincuencia se debilita hasta desaparecer. La batalla real no es solo contra el que dispara, sino contra el que firma un permiso ilegal o el que voltea la mirada por un fajo de billetes. La lista de nombres, aunque la estamos manejando con pinzas y con la seriedad que amerita un proceso legal, incluye servidores públicos activos en Michoacán. Estamos confirmando cada dato, cada transferencia bancaria, cada reunión registrada en esos archivos. Lo que encontramos son sobrenombres y claves que, gracias a la labor de inteligencia, ya hemos podido asociar a nombres y apellidos. Es un trabajo de filigrana, de mucha paciencia, pero la justicia, les prometo, llegará hasta el último eslabón, caiga quien caiga. Y aquí les lanzo otra pregunta picante, de esas que necesitan que participen. Si un político es comprobado que trabaja para el crimen, ¿debe ser juzgado con la misma severidad que un sicario? Pongan su respuesta en los comentarios y díganme qué castigo merecen los traidores a la patria. Y si de plano ya están enganchados con esta información de primera mano, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita porque esta serie va a seguir destapando la verdad. Otro elemento escalofriante que encontramos en los discos duros tiene que ver con la vigilancia y el seguimiento de personalidades clave. En Uruapan había carpetas digitales dedicadas a monitorear las actividades de líderes empresariales, periodistas y autoridades honestas. Y aquí es donde el caso de Carlos Manso se vuelve central. Su carpeta de seguimiento era la más voluminosa, con detalles de sus rutas diarias, sus reuniones, sus contactos y lo más bajo de todo, información personal y familiar. Esto confirma que el asesinato fue fríamente planeado, no un evento al azar, sino un mensaje de terror para silenciar a la sociedad civil. La estrategia de estos criminales, desvelada por sus propios archivos, era la de cooptar o anular. Cooptar a los políticos y autoridades débiles con dinero, y anular, es decir, eliminar, a aquellos líderes sociales y empresarios incorruptibles como Manso, que se atrevían a alzar la voz y a estorbarles en sus negocios turbios. Es una dualidad perversa, el abrazo de plata para unos y el plomo para otros. Les aseguro, como secretario, que toda esta información rescatada y validada ha sido canalizada a las autoridades ministeriales correspondientes.
No se trata solo de hacer un show mediático, se trata de generar las pruebas necesarias, las carpetas de investigación robustas, para que estos criminales y sus cómplices de cuello blanco no se escapen por tecnicismos legales. El compromiso es que esta evidencia se convierta en órdenes de aprehensión y sentencias de cárcel. Además de la corrupción, encontramos detalles sobre sus rutas de trasiego. Uruapan, por su ubicación geográfica y su conexión con la costa, es un punto estratégico para el movimiento no solo de droga, sino de otros bienes ilícitos. Los documentos detallan el uso de brechas, caminos rurales y el soborno en puntos carreteros clave para mover tanto los precursores químicos hacia los laboratorios clandestinos como el producto final hacia los puntos de exportación. Es un mapa detallado, es operación logística y lo estamos usando ahorita mismo para desmantelar esos puntos de control. El trabajo de inteligencia está entrando en una fase muy delicada. Estamos cruzando las listas de pagos con los registros de visitas y las llamadas telefónicas de los funcionarios señalados. Créanme, los traidores a la patria van a caer, y el golpe al crimen no será solo con armas, sino con la aplicación implacable de la ley. En la próxima parte, les voy a hablar de los laboratorios clandestinos que descubrimos gracias a estos decomisos y documentos. El negocio del fentanilo y otras drogas sintéticas es el que les ha dado el poder financiero y armamentístico. Y logramos desmantelar un par de cocinas que eran verdaderas fábricas de muerte. No se me despeguen porque la verdad de Uruapan es más oscura de lo que imaginan. Y antes de que se vayan, un último consejo. No asuman que todos los funcionarios son corruptos. Hay miles de hombres y mujeres honestos en el servicio público. Apoyen a quienes ven haciendo su trabajo con dignidad. Esa es la única forma de limpiar las instituciones. Regresamos con más información que quema. Si la parte 3 les reveló el asqueroso entramado de corrupción política que encontramos en la documentación de Uruapan, esta parte 4 les va a mostrar de dónde sale el dinero para financiar esa corrupción, ese armamento y ese terror. Les hablo del negocio de la muerte, del veneno sintético y de los laboratorios clandestinos que desmantelamos gracias a la inteligencia obtenida tras el operativo por el caso Carlos Manso. Antes de seguir, un llamado urgente a la conciencia. ¿Creen que el problema de las drogas sintéticas como el fentanilo es una amenaza de seguridad nacional que está siendo subestimada por la sociedad? Pongan un México limpio en los comentarios si creen que es la prioridad número 1. Y si de verdad quieren que esta información llegue a más ojos y oídos, suscríbanse ahora y compartan el link porque aquí no hay censura, solo la verdad de las acciones del Estado. Miren, el decomiso de dinero y armas, crucial como es, se convierte en un simple paliativo si no atacamos la fuente de sus ingresos. Hoy en día el negocio más rentable para la delincuencia organizada no es la marihuana ni la cocaína tradicional, es la droga sintética, la metanfetamina y sobre todo ese demonio llamado fentanilo. Este último es tan potente, tan barato de producir y tan mortal que se ha convertido en su gallina de los huevos de oro, pero que nos está costando la vida de miles de jóvenes. Gracias a la documentación financiera que les revelé en la parte anterior, esa que detallaba el flujo de capital, y al rastreo de los precursores químicos, que también estaba plasmado en sus libretas, logramos identificar la ubicación de varios puntos clave de producción en zonas rurales y semidesérticas aledañas a Uruapan. Estas no eran simples cocinas en casas improvisadas, eran verdaderas fábricas de veneno a escala industrial. Desplegamos operativos de alta complejidad. La dificultad aquí no solo radica en la seguridad de nuestra gente, el riesgo de enfrentamiento con los guardias armados, sino también en el peligro químico que representan estos lugares. El manejo de precursores es altamente tóxico y explosivo. Por eso, en estos operativos tuvimos que actuar de la mano con personal especializado del Ejército Mexicano, expertos en materiales peligrosos y en descontaminación, porque el olor a muerte y a química pura inundaba el ambiente. Resultado del desmantelamiento. Logramos asegurar y destruir 4 narcolaboratorios de gran capacidad en las inmediaciones de Uruapan y Taretán. En estos sitios, el hallazgo fue impresionante.
toneladas de precursores químicos. Hablamos de barriles y costales de sustancias esenciales para la síntesis de metanfetamina y fentanilo, muchas de ellas de origen asiático, lo que confirma las sofisticadas rutas de contrabando que estamos combatiendo. Reactores y equipo industrial. La producción era en serie. Encontramos reactores de gran tamaño, centrífugas, secadoras industriales y prensas para pastillas, con capacidad para producir miles de dosis diarias. No se hacían una docena de pastillas, se producían millones. Producto terminado, listo para su distribución. Aseguramos cientos de kilos de metanfetamina pura y una cantidad considerable de pastillas de fentanilo, todas marcadas con sellos que identifican al grupo criminal que estamos persiguiendo. Aquí les va un dato para que midan la gravedad de esto. Un solo kilo de fentanilo puro puede producir hasta 1 millón de dosis letales. El volumen que aseguramos y destruimos en estos operativos representa una interrupción significativa en la cadena de suministro de drogas hacia el norte. Un golpe que no solo impacta en el bolsillo de estos criminales, sino que salva incontables vidas tanto en México como en Estados Unidos. Y esto es algo que quiero que todos se lleven. El sacrificio de Carlos Manso, al alzar la voz contra esta mafia, nos dio la luz verde para ir con todo contra su negocio más lucrativo. Cada narcolaboratorio destruido es una pequeña victoria que honra la memoria de las víctimas. Es cortar el flujo de dinero que usan para comprar políticos y para comprar más Barrett calibre .50. Ahora, un consejo de salud pública que va de la mano con la seguridad. La delincuencia está buscando a los más jóvenes para reclutarlos, pero también para envenenarlos. Padres de familia, estén atentos. La droga sintética no se parece a nada que hayan visto antes. No tiene olor. Se esconden pastillas que parecen dulces o medicamentos legítimos. Hablen con sus hijos. La prevención es la primera línea de defensa. No esperen a que sea demasiado tarde. La investigación no termina con la destrucción de estas cocinas de veneno. Estamos siguiendo la pista de los químicos y los técnicos especializados que operaban estos laboratorios. Estos no son sicarios, son personas con conocimientos técnicos, a menudo reclutadas bajo engaños o amenazas, pero que son esenciales para la producción. Identificar y detener a estos operadores es crucial para desmantelar la capacidad técnica de estos grupos. Además, estamos trabajando con inteligencia internacional para rastrear el origen de los precursores y presionar a los países de origen para que detengan la exportación de estos químicos letales. La lucha contra el crimen organizado es una lucha global, y México está poniendo su parte con acciones concretas como estos desmantelamientos en Uruapan. En la siguiente entrega, vamos a enfocarnos en la captura de objetivos de alto valor. Ya les hablé del decomiso, del dinero, de las armas y de las fábricas de droga. Ahora les toca saber qué pasó con la estructura de mando responsable del asesinato de Manso. El golpe financiero y logístico fue tan fuerte que generó pánico y desorganización, lo que nos permitió ir por los peces gordos. Les voy a revelar los detalles de las detenciones y cómo logramos quebrar su cadena de mando. ¿Creen que los líderes de estos grupos criminales realmente sienten el impacto de estos operativos? ¿O creen que son fácilmente reemplazables? Dejen sus opiniones abajo, y si quieren ver la cara de los detenidos, ya saben qué hacer. El trabajo de seguridad es 24/7, y no vamos a descansar hasta que el miedo cambie de bando. Llegamos a la penúltima parada de este recorrido por la verdad en Uruapan. Si han estado conmigo desde el principio, ya saben la magnitud del golpe que asestamos a la delincuencia organizada tras el asesinato de Carlos Manso. Destripamos sus finanzas, les quemamos sus fábricas de veneno y detuvimos a sus mandos directos. Ahora, en esta parte 7, voy a ser muy claro sobre algo que es fundamental para el éxito de cualquier estrategia de seguridad en México: la coordinación interinstitucional. Miren, a menudo se escucha la crítica, y a veces con razón, de que las fuerzas de seguridad en el país trabajan como islas, que no se hablan entre sí y que la falta de coordinación le da ventaja al crimen. En el caso de Uruapan, tras el doloroso incidente de Manso, esa dinámica se rompió. Activamos un mecanismo de coordinación total,
sin egoísmos ni celos entre corporaciones. Y quiero que esto quede grabado. La única forma de vencer a un enemigo organizado es con un Estado organizado. Antes de detallar cómo operamos, aquí va una pregunta para la reflexión. ¿Creen que la Guardia Nacional, como nuevo cuerpo de seguridad, ha logrado establecerse como el eje central de la coordinación en los estados más conflictivos de México? Sus opiniones son valiosas. Déjenlas en los comentarios. Y si aprecian esta transparencia y este nivel de detalle en la información, recuerden suscribirse para seguir luchando juntos por un México más seguro. El operativo que culminó con el decomiso masivo y las capturas no fue obra de una sola fuerza. Fue un engranaje perfecto, donde cada pieza cumplió su función, desde la inteligencia hasta la intervención. El rol de la inteligencia estatal. Mi equipo se enfocó en la inteligencia financiera y cibernética. Gracias a la presión generada por el crimen de Manso, aceleramos el análisis de las pistas que ya teníamos sobre las empresas fachada y las transferencias de dinero. Esto nos permitió identificar las ubicaciones exactas de los bancos negros y las bodegas de armamento, los puntos que les revelé en las partes 2 y 3. Nuestro trabajo fue dar los objetivos con precisión quirúrgica. El músculo operativo, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Una vez que nuestra inteligencia localizó los objetivos, la fuerza de choque tenía que ser implacable y con capacidad de respuesta inmediata a cualquier enfrentamiento con armamento pesado como los Barrett, Tunto 50. Ahí es donde el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional entraron con todo su poderío y disciplina. Ellos proporcionaron el cinturón de seguridad en las zonas de cateo, el personal especializado para el desmantelamiento de los narcolaboratorios, parte 4, y la fuerza necesaria para las detenciones de alto riesgo, asegurando que los operativos se hicieran con el máximo apego a los derechos humanos y con una letalidad mínima. El brazo legal, Fiscalía General y Ministerios Públicos. De nada sirve tener a un pez gordo si no hay pruebas que lo mantengan en la cárcel. La coordinación con las fiscalías, tanto la estatal como la federal, fue constante y desde el primer momento. Ellos se encargaron de la obtención y legalización de las órdenes de cateo y aprehensión, y de asegurar que toda la evidencia incautada, el dinero, las armas, los documentos, los precursores, fuera debidamente procesada en la cadena de custodia. Esto es crucial para que el gavilán y el contador no salgan libres por fallas en el debido proceso. Aquí les doy un dato que ilustra la complejidad de la coordinación. Para el desmantelamiento de los 4 narcolaboratorios, se requirió la participación simultánea de más de 300 elementos de estas 3 instituciones, todos operando con el mismo mapa, la misma frecuencia de comunicación y, lo más importante, el mismo objetivo. Justicia para Manso y paz para Uruapan. Un consejo para ustedes, que son la máxima autoridad. Exijan siempre a sus gobernantes y a sus secretarios de seguridad que la coordinación no sea un discurso, sino una realidad operativa. Los egos institucionales no pueden tener cabida cuando la vida de un ciudadano honesto está en juego. La confianza entre las corporaciones es el factor multiplicador de la eficacia. El éxito del operativo de Uruapan no solo radica en lo que incautamos o a quien detuvimos, radica en que demostramos que el Estado mexicano puede actuar como un solo puño cuando se trata de responder a una agresión directa contra la sociedad. Esta coordinación nos permitió no solo reaccionar, sino anticipar y desmantelar la capacidad de respuesta del grupo criminal. En resumen, la respuesta de Uruapan fue una orquesta donde la inteligencia marcó el ritmo. La fuerza operativa ejecutó la partitura y el brazo legal garantizó que la sinfonía de la justicia no tuviera notas falsas. Ahora ya estamos listos para el cierre. La parte 8 será la conclusión final, donde ataremos todos los cabos. Hablaremos del legado de esta acción y de la promesa de seguridad que mantenemos viva. Antes de que me pidan la parte final, quiero que me digan en los comentarios qué otro caso de impunidad en México les gustaría ver investigado y revelado con esta misma transparencia y detalle. Sigan aquí, la verdad está a solo un clic. Llegamos al final de esta revelación histórica, mi gente. Si me acompañaron a lo largo de estas 8 partes,
han presenciado la radiografía completa de la respuesta del Estado mexicano ante el cobarde asesinato de Carlos Manso en Uruapan. Este no es el guión de una serie de ficción. Es la crónica de una operación real donde el dolor se transformó en estrategia y la rabia en justicia. Es mi compromiso con ustedes, como Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, de mantener la transparencia y la firmeza. En resumen, lo que hicimos fue golpear al crimen donde más le duele. Destruimos su músculo financiero, asegurando más de 50 millones de pesos y $3,000,000 en efectivo. Neutralizamos su capacidad de fuego, decomisando 6 fusiles Barrett calibre .50, un arsenal de guerra. Desmantelamos su fábrica de veneno, destruyendo 4 narcolaboratorios que producían fentanilo y metanfetamina a escala industrial. Quebramos su estructura de mando, deteniendo al Gavilán, presunto autor intelectual del crimen, y al Contador, el operador financiero clave. Expusimos la red de traición, asegurando los documentos que revelan la corrupción política que permitía su operación. Iniciamos la reconstrucción social, invirtiendo en programas de oportunidades para arrebatarle a los jóvenes de las manos del crimen. Y ahora la pregunta que cierra este ciclo y que es crucial para el futuro. ¿Creen que el golpe asestado en Uruapan es suficiente para garantizar la paz duradera en Michoacán? ¿O creen que se necesita una presencia permanente y una reforma profunda a las instituciones? Quiero leer sus propuestas y su análisis final en los comentarios. Y si este mensaje les dio una chispa de esperanza y confianza en sus instituciones, les pido por última vez que se suscriban y hagan que esta información llegue a cada rincón del país. Miren, el legado de esta operación no son solo los detenidos o los millones incautados. El verdadero legado es que demostramos que sí se puede. Demostramos que cuando la inteligencia, la voluntad política y la valentía de nuestras fuerzas de seguridad se alinean, no hay organización criminal, por poderosa que se crea, que pueda resistir. La muerte de Carlos Manso, que tanto nos dolió, se convirtió en el catalizador de una limpieza profunda que Uruapan y Michoacán necesitaban. Para quienes aún viven con miedo, quiero enviarles un mensaje directo con la seriedad que me caracteriza. El miedo debe cambiar de bando. La delincuencia organizada debe entender que cada acción que cometen tendrá una reacción del Estado 10 veces más contundente, enfocada en destruir su patrimonio, su poder y su libertad. Este es el nuevo paradigma de seguridad en el que creemos. Un último consejo para todos ustedes: la ciudadanía. La seguridad no es un servicio que se consume, es una responsabilidad que se comparte. Sigan denunciando, sigan exigiendo, sigan participando en la vida pública. Un ciudadano activo es el mejor blindaje contra la delincuencia. No permitan que el terror los calle. La voz de Manso fue silenciada con violencia, pero el rugido de la sociedad civil al exigir justicia fue lo que nos dio la fuerza para ejecutar esta operación. Mi promesa como servidor público es que la vigilancia sobre Uruapan y toda la región no se detendrá. Los recursos incautados serán destinados a la mejora de los cuerpos policiales y a programas sociales. Los traidores de cuello blanco serán llevados ante la justicia con la misma firmeza que un sicario en la calle. Y la memoria de Carlos Manso vivirá en cada esfuerzo que hagamos por construir un Michoacán más seguro y justo. La batalla es larga, pero con la ley en la mano y la verdad como bandera vamos a ganar. Gracias por su atención. Sigan informados, sigan participando y recuerden, la seguridad somos todos.